La carta a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Recuerden, hermanos, que no hay culto en la tarde por la situación de elecciones, que no sabemos, pues esperamos que todo salga bien. Pero a lo mejor dejemos así para que tengan tiempo de ir a votar. Decirle a las damas Dorcas que se queden un momentico después de la dominical, que las necesitamos, y apoyar a la convocatoria de la Edad Dorada. Es importante estos programas. Tito capítulo 3 versículo 5. Amén. Mire cómo dice el verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Como sabemos que ante Dios debemos reverencia, estemos de pie y oramos para que Dios nos bendiga esta mañana en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Gracias, Señor. oh aleluya, invocamos tu nombre, Jesús. Gracias por permitir. Dios del cielo y de la tierra, úsame esta mañana, Señor. Quiero predicar tu palabra. Inspírame, Señor, para que el pueblo se edifique para la honra y la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aquí todos necesitamos, Señor. Aquí todos, Señor, dependemos de ti. Bendícenos, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Los felicito otra vez porque me lleno de regocijo. Me siento en el buen término de la palabra orgulloso por la iglesia de la Graciela. Aquí estamos. Dicen cosas y comentan cosas, pero aquí estamos. Entonces, hermano, esto me hace entender que la gracia de Dios está con nosotros. Quiero esta mañana, hermanos, abordar un tema en el que creo que voy a ser muy bíblico, y esto es con el fin de sustentar una enseñanza que seguramente, como siempre lo digo, porque la iglesia ya con tantos conocimientos y con tantas administraciones sabe mucho. Para muchos es recordarles, pero sé que muchos aprenderemos algo de lo que oímos. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de la salvación en el Nuevo Testamento. Así llamé el tema, la salvación en el Nuevo Testamento, porque Dios ha estado buscando al hombre desde que se fue del huerto del Edén. ¿Cierto? Lo ha estado buscando y ha diseñado mecanismos, sistemas para salvarlo. Pero mi frase favorita: nos tocó la mejor época de la historia. Amén. Un saludo para la hermana Florelda. Bienvenida, hermana Florelda. Nos tocó la mejor época porque esta es la dispensación de la gracia. Aquí el que no se salva es porque es bobito. Pero hermanos, aquí hay promoción de gracia. Entonces me regocijo y me gozo de hablarles de la salvación en el Nuevo Testamento. Digamos que en el contexto de la Biblia, de las Escrituras, salvación significa liberación de todo el poder de los efectos del pecado. Estoy hablando desde el contexto bíblico, ¿no? Y esto, hermanos, tiene aspectos, porque de la salvación se habla en pasado, se habla en presente y se habla en futuro. Entonces nosotros fuimos salvos, que la Biblia dice que nos escogió antes, fuimos salvos, nosotros somos salvos, porque la salvación se siente. Por ahí cantamos un coro hace muchos años que decía: religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. Y nosotros tenemos la seguridad de que somos salvos
y la Biblia también tiene la enseñanza de que seremos salvos. Amén. Entonces, en lo que me quiero centrar, la idea que quiero socializar o enseñar más bien esta mañana, porque no es más bien enseñar, es que no se puede obedecer voluntariamente a Dios sin creer. Pero escúcheme bien esto, pero nos podemos llegar a engañar a nosotros mismos. Aquí me inventé este comentario, vamos a ver cómo me sale. Nos podemos llegar a engañar a nosotros mismos pensando que podemos creer a Dios sin obedecer. Voy a volverlo a decir. No se puede obedecer voluntariamente a Dios sin creer. Amén. Pero podemos nosotros llegar a engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos creer a Dios sin obedecer. Nuestra obediencia a Dios no debe de ser para creer. Nuestra obediencia a Dios debe de ser porque ya creemos. Amén. Entonces, ahí hay dos frases que juegan un papel importante, que es relevante entender, y es que Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, esto es un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero más abajo dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Entonces, de eso quiero hablar. Porque estaba orando a Dios esta semana, ¿qué predico el domingo? Y de pronto leí un pasaje en la Biblia que me despertó esa inquietud. Pensando en que hay personas engañadas y bueno, la persona que no le ha sido revelado el Evangelio, pues bueno, vaya y venga. Pero me preocupa la iglesia. Que en la iglesia hayan hermanos engañados pensando que porque tienen fe y creen a Dios o creen en Dios están bien, pero no obedecen. Entonces ahí hay una contradicción, porque la religiosidad nos lleva a eso, hermanos. Y les voy a decir algo que no sé si me lo habrán oído decir, pero se los voy a decir esta mañana. Tenemos todavía mucho catolicismo metido en la cabeza. Todavía somos católicos algunos. Oiga la frase, somos. Porque como así nos formamos religiosamente. Resulta, hermanos, que aquí no se puede separar una cosa de la otra. Aquí no se puede separar la fe de la obediencia. Porque si una persona obedece sin creer, está en un acto religioso y tiene una fe ciega. Y aquí hay que hablar es de la fe que salva. Y la fe que salva no es una fe ciega. La fe que salva tiene un objeto de fe determinado, claro y definido. Amén. El que tiene una fe ciega dice, yo creo en las ánimas benditas del purgatorio y les prendo velas todos los días y pregúntele quiénes son y a dónde están, y no sabe bien cómo es el asunto. Yo creo en San Martín de Porres, yo creo en San Julano, y le tiene la fe ciega, pero realmente no sabe quién es. Pero la fe que salva, hermanos, tiene un objeto determinado y definido. Alabanzas al Señor.
Por eso esta iglesia, hermanos, que le ha sido revelado el Evangelio, esta iglesia debemos todos unidos creer en lo mismo. Nosotros creemos que hubieron muchos santos, que siguen siendo santos y que todavía hay santos y que seguirán siendo santos, pero hay que decir que todos se murieron y algunos se van a morir, pero que el objeto de nuestra fe, aunque fue al Calvario y lo bajaron y fue sepultado, resucitó y no se ha vuelto a morir, vive por los siglos de los siglos. Entonces la fe en un Dios vivo, todopoderoso, nos garantiza todo, pero no puede ser una fe ciega. Es decir, el objeto de nuestra fe nos pide el cumplimiento de unos deberes. Amén. Él nos hace una oferta enorme de promesas, porque las promesas de Dios son muchas, y son fieles y son verdaderas. Las promesas. Y usted, y hay creyentes que hasta enojaditos se las reclaman. ¿Y qué pasa, Señor? Y usted no me dice, pues, que a través de la Biblia, como estaba Gedeón, cuando le apareció el ángel y le dijo, varón esforzado y valiente, y tal, dijo, bueno, ¿y a dónde está eso que nos contaron nuestros padres? Que es que los pasó por el mar y que es que y ese Dios de ellos, ¿y a dónde? Y como haciendo un reclamo. Pero hermanos, es que hay que cumplir unos deberes. Es que si no estaba viendo los resultados, es que usted lee la Biblia y se da cuenta que habían unas causas. ¿Por qué sería que los madianitas subían y se les comían todo y se les robaban todo y les hacían de todo? ¿Por qué sería? Habían unas causas. Porque cuando yo le cumplo mis deberes a este Dios maravilloso, ahí no hay necesidad de pedirle las promesas, Él se las da. Allá dijo en el Antiguo Testamento, allá en Mateo, en Deuteronomio 28 dijo, si ustedes hacen como yo les digo, si guardan mis mandamientos, si viven en obediencia, dijo, estas bendiciones correrán detrás de ustedes y los alcanzarán. Aleluya. Entonces mire, hermanos, aquí hay que hablar de deberes y de fe. Gloria al nombre del Señor. Salvación por gracia, pero por medio de la fe. Entonces, como no hay nada que una persona pueda ser, hombre o mujer, joven o viejo, pobre o rico, intelectual o analfabeta, como no hay ningún ser humano que sea capaz de hacer nada para salvarse a sí mismo, porque el hombre es una hipérbole, 200% impotente para salvarse a sí mismo. Entonces, como el hombre no se puede salvar a sí mismo, no hay manera. Entonces, ni la cantidad de buenas obras, ni los credos que tenga, ni las religiones, ni las penitencias, ni nada de eso, hermanos, ni los sacrificios pueden salvarlo. Entonces el ser humano es absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso era que se preguntaba Job en el capítulo 24, versos, creo que 5 o 25, 4, creo que es. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Si ni siquiera la luna resplandece delante de él, o sea, la luna no es perfecta. Las estrellas tampoco. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano? Eso dice la Biblia, no me hagan mirar mal a mí.
y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo? No hay manera. El ser humano necesita que un verdadero justo lo justifique. Y el único se llama Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y dice Gálatas capítulo 2, voy a irme un poco rápido, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre, oiga lo que dice este versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué razón? Por cuanto por las obras de la ley, ¿cuántos? Nadie será justificado. Gálatas 2:16, ahí está. Y oiga lo que dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, hermanos, la salvación es un regalo inmerecido. Es un regalo gratuito de Dios, la cual el hombre no puede merecer, no puede ganarse, no puede comprar, no puede adquirirla por ningún precio, porque es un regalo que solo lo puede dar Dios. Voy a pronunciar una palabra que es una doctrina y que no es muy común entre la iglesia. La obra propiciatoria de Jesucristo ha hecho disponible este regalo inmerecido. Aleluya. Este regalo que es gratis de la salvación. Y la única manera de recibirla es creyendo en Jesús, creyendo en su suficiencia, creyendo en su sacrificio de la cruz. Es la única manera. No hay otra manera. Es decir, el regalo está hecho, está perfecto, porque cuando el Señor abrió sus brazos voluntariamente y lo colgaron, lo clavaron en el madero y lo levantaron y lo dejaron morir allá, de sus últimas palabras que él pronunció fueron la palabra consumado es. O sea, lo que él quiso decir con eso fue: está perfecta, terminada y completa la salvación para el hombre. ¿Cuánto tienen que pagar para obtenerla? No tengo en el bosquejo el texto, pero está en Romanos capítulo 3, como 21 por ahí, no me recuerdo bien. Dice gratuita 24, creo que es 3:24. Vamos a ver, por favor. Romanos 3:24. Siendo justificados, miren, ahí está. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la hizo completa, perfecta, y la ofreció gratuitamente, un regalo, pero para hacernos acreedores a ese regalo, entonces hay que creer en su obra y hay que creer en el que hizo la obra. Demos gloria a Dios. Voy a aclarar un poquito lo de propiciación, porque no quiero subestimarlos. Yo sé que ustedes saben, pero para algunos de pronto no es una doctrina, una doctrina muy común. Según la Biblia, hermanos, la propiciación habla de la sangre de Jesucristo. En Romanos 3:25, la justicia es por un acto de Dios, únicamente por un acto de Dios.
es el acto de propiciación, el acto propiciatorio. Y propiciación significa ser un sacrificio, ser una cubierta, una satisfacción, un pago, una conciliación por el pecado, entre otras definiciones que se pueden dar de la propiciación. Entonces aquí hay dos cosas importantes que analizar, o muy significativas. La primera es que Dios es el que puso a Cristo para hacer la propiciación por los pecados del hombre. Y la segunda es que ese mismo Cristo es la propiciación por los pecados del hombre. Pero es de resaltar y es de notar que no son sus enseñanzas, que no es su poder, que no es su ejemplo, que no es su vida, que no son los milagros de Él lo que hace la propiciación, sino que es su sangre, su sacrificio, su muerte, sus sufrimientos en la cruz del Calvario. La misma cruz es lo que hace que Dios acepte a Jesús como la propiciación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como esto es doctrina, es enseñanza, lo que Cristo acepta, lo que Dios acepta y lo que le quita el disgusto a Dios y lo que hace que Dios se calme de su ira es la sangre. Por eso, en el arca del testimonio, que significaba la presencia de Dios, amén. ¿Recuerdan todo lo que hizo David para llevar el arca a Jerusalén? Y todo lo que sucedió y cuántos se murieron y todo lo que pasó por el... Y cuando secuestraron el arca. Bueno, eso es otra historia. Pero el arca significaba el poder de Dios. Por eso los enemigos secuestraron el arca y dijeron: tenemos los dioses de nosotros y traemos ese Dios que es tan poderoso, pues no, a nosotros no nos va a vencer en nadie. Pero no sabían que ese Dios no es manipulable, sino que es el creador de todo el universo. Y se metieron en un problema tremendo. Eso para decir que el arca significa el poder de Dios. Pero recuerden que sobre ese mueble había otra cosa que se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio era ese tazón que estaba sobre el mueble, que tenía dos ángeles inclinados con las alas puestas hacia adelante, todos dos que se encontraban, y los dos ángeles se miraban ahí en ese tazón, y por el medio de la cara de los dos ángeles era que el sacerdote vaciaba la sangre del sacrificio para calmar la ira de Dios. Eso estaba señalando, hermanos, lo que venía a futuro. Eso estaba señalando la mejor época de la historia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por eso dice Hebreos que los sacerdotes del tiempo antiguo entraban y para el momento que escribió el escritor, decía: y entran sumos sacerdotes que ofrecen sacrificios continuamente, que no pueden hacer perfectos a los hombres, pero al cielo entró uno, aleluya, que no hizo muchos sacrificios, sino que hizo un solo sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el soldado romano le mete la lanza y se viene el torrente de sangre, y comienza a desangrarse el Señor y comienza a derramarse esa sangre preciosa, y se derrama toda su sangre, y a lo último ya no salía sangre sino agua. Pero toda esa sangre, hermanos, que salió del cuerpo de Jesús, esa es la propiciación.
Por eso la persona que quiere lavar sus pecados necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo. Necesita el ser humano lavarse con la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo no solamente cubre como hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los sacrificios del antiguo tiempo que cubrían. La sangre de Jesucristo no cubre. La sangre de Jesucristo lava, limpia, arranca los pecados del alma. Gloria al nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Esa es la razón por la cual cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, entonces Él no mira el buen comportamiento que usted tiene. Dice, ay, es que fue a visitar al preso fulano. Ay, es que le regaló mercado a sultano. Ah, no, es que él dejó vivir en la casa de él y no le cobró arrendo al otro. Dios no está mirando ese tipo de cosas, aunque son buenas. Cuando Dios lo mira a usted y lo ve santico, no es por lo que usted hace, es por la sangre con la que usted se lavó. Alabanzas al Señor. ¿Saben ustedes que cuando el ángel pasaba allá en la muerte de los primogénitos y cuando veía en las puertas, en los dinteles, la sangre no entraba porque veía sangre? Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy. El diablo quiere meter muerte en tu vida. El diablo quiere meter destrucción en tu familia. El diablo quiere destruir tus hijos, tu hogar, tu casa. Pero hermano, si tú permaneces metido bajo la sombra y las alas del Altísimo, hermanos, todo el que venga a hacerte daño verá que hay una sangre, aleluya, que está sobre tu casa, sobre tu vida. Esa es la propiciación. O sea que la encarnación de Dios fue algo glorioso. Porque propició, porque proporcionó, porque permitió que hubiera un sacrificio único y poderoso y santo. Aleluya. Y cerrando aquí los paréntesis de la aclaración de la propiciación, que me voy emocionando con esto, seguimos con el tema de la salvación del Nuevo Testamento. Y entonces dice Romanos 3:24, que ya lo leímos, siendo justificado, le había dicho que no lo tenía y sí lo tengo, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pues queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28. Concluimos pues, esa es la conclusión a la que llegó el apóstol, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y el capítulo 4 de Romanos, verso 22, dice, el verso 22 en adelante, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A los que creemos
yo me meto en el paquete, Pablo se metió en el paquete, aleluya, a los que creemos. ¿Cuántos esta mañana pueden creer? A los que creemos, aleluya, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Alguien le da una alabanza al Rey. Gloria a Dios. La fe salvadora, el creer en Jesucristo, incluye el creer en su infalible palabra. Amén. Es contradictorio, es incoherente que una persona diga que cree en Jesucristo, pero que no cree lo que dice la Biblia. Creer en Jesucristo implica creer en su infalible palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Es importante que todos nosotros creamos que la Biblia es la infalible palabra de Dios. No lea la Biblia como un periódico. No lea la Biblia como una revista de llamado de las otras. No. No lea la Biblia como una revista de farándula. No. No. Aunque la Biblia tiene de todo. La Biblia tiene de toda la literatura que uno quiera. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, hoy en día con tantos estudios hay confusiones, y voy a hacer un poquito de énfasis en esto, porque, vean hermanos, hoy en día hay tantas traducciones y han sacado tantas traducciones de la Biblia que le quieren acomodar Biblia a todo el mundo. Con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado. Que la Biblia es la santa palabra de Dios, infalible, pero en su sana interpretación. Gloria al nombre del Señor. Y entonces muchos quieren poner a decir la Biblia lo que la Biblia no dice. Con eso hay que tener cuidado. Entonces la fe salvadora, la fe que salva, implica esto, hermanos: tener bien claro que creer en Jesucristo incluye creer en su palabra. Nadie puede decir que cree en Jesucristo si no cree lo que la Biblia dice. Y ¿cómo lo digo? El realmente creer su palabra incluye obediencia. Porque una cosa es que el creyente diga: yo creo lo que la Biblia dice, pero no lo obedece. Ahí hay una diferencia enorme. Entonces la fe que salva, porque somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Entonces la fe que salva es más que un acento mental. Que hay gente que tiene un concepto de que su fe es lo que hay dentro de él. Un día, hermanos, estaba yo recién arrepentido y fui a una de las fincas del patrón que yo le administraba, y recuerdo que le estaba compartiendo el evangelio al mayordomo de la otra finca. Y entonces él me estaba aceptando todo lo que yo le decía, aunque yo no tenía mucho conocimiento, pero y él me decía: Volano, es que usted no sabe que yo soy un hombre de fe, yo tengo una fe. Y se quitó el sombrero, lo puso a hablar, estaba ordeñando una vaca y se quitó el sombrero y cerró los ojos y dijo: yo creo en Dios y María Santísima, hermano, así a ojos cerrados, de una fe más grande que la suya.
Y en eso brincó la vaca y le regó la leche. Y se levantó y la cogió con el banco y le daba por los cachos y le mentaba a la madre y le daba patadas. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo es el concepto que la gente tiene de fe? Claro, eso es allá. Pero qué tal que aunque no sea en ese extremo, pero qué tal que dentro de nosotros pase que nosotros tengamos un concepto interno de fe, pero que no nos permita nuestro orgullo, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, no nos permita acomodarnos al cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la fe que salva no es solamente una cosa interna de la mente, no es algo intelectual. Tampoco es solamente una expresión o una profesión, no sé si se puede decir verbal. No es solamente decirlo tengo fe o yo creo. No es solamente eso. Un predicador decía que las gallinas cuando se las llevaba el zorro salían gritando creo, creo, creo. Pero no es solo decir creo. Es más que pronunciar palabras. La fe que salva incluye confianza en Dios. La fe que salva incluye compromiso con Dios. La fe que salva incluye aprobación y aplicación de la palabra. Nosotros no podemos separar la fe salvadora, la fe que salva no la podemos separar de la obediencia. No se puede. No se puede. Y aquí es donde los voy a llenar de textos bíblicos porque quiero soportarles esto con la Biblia. Porque alguien puede decir, eso es lo que piensa el pastor, pero no, hermanos. Nosotros no podemos separar la fe de la obediencia. No se puede. Por eso el Evangelio es revelación, porque si esto se mira solo desde el punto de vista secular, alguien puede decir, bueno, pero entonces es hacer o creer. ¿Cuál de los dos es? Porque si es obedecer un poco de cosas, pues entonces ¿dónde se queda lo de la fe? No se pueden separar. Vea, el amor de Dios para con el mundo, se lo decía esta semana a un vecino mío allá en donde vivo. El amor de Dios hacia la humanidad es para el mundo entero. La Biblia dice que Dios es bueno para con todos. Y la Biblia dice que hace salir el sol y llover sobre buenos y malos. Y Dios le da el oxígeno a todos. Y el más malo respira oxígeno del que da Dios. ¿Sí o no? Pero la comunión con Dios no es incondicional. La comunión con Dios está condicionada. Amén, amén. Entonces, si usted dice que tiene fe, pero no está sometido a ese condicionamiento que no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Si el Señor nos deja unos días, les voy a hablar un día de estos de la ley de Cristo. Porque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Dios. Entonces no podemos separar la fe salvadora, la fe que salva, de la obediencia. Oiga lo que dice Hechos 6, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
sacerdotes creían antes, pero no obedecían. Y la fe que salva no se puede separar de la obediencia. Entonces aquí dice que esas personas, también muchos de los sacerdotes, obedecían a la fe. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, oiga, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. Romanos 2, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea, la vida eterna es para quienes, hermanos. ¿Ah? Para los que perseveran ¿en qué? Cristo. En la vida medias, en el creer un poquito. Dice, perseverando en bien hacer. Cuando dice la Biblia vida eterna a los que perseverando en bien hacer, está diciendo que no es solo la fe, que también hay que hacer. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y ¿qué? Y no obedecen. Aquí ya hay un antónimo, se pudiera decir algo contrario, un antagonista. Dice, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Resalte allí, subraya allí, que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Estos pasajes están hablando de la ejecución, de la práctica, del hacer. Y vuelvo a poner en reflexión su mente. Entonces, ¿es hacer o creer? Bueno, Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Miren, si fuera solo un creer, diría solamente la Biblia de creer y creer y creer, pero aquí no dice, mas no todos creyeron, aunque la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Entonces dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir que el Evangelio tiene una fe que salva, pero esa fe que salva, hermanos, es para obedecer lo establecido por Dios. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando dice quién ha creído a nuestro anuncio, porque está hablando de quienes hacen y quienes no hacen, porque el que cree hace lo que le dicen. Gloria al Señor. Romanos 16:26, porque esto es una doctrina que está muy sustentada en la Biblia, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Obedezcan a la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé está metido entre la galería de los héroes de la fe. Noé. O sea que Noé fue un hombre de fe. Dios le dijo, va a haber un diluvio, y Noé creyó.
le digo, para que te salves tienes que construir un arca. Y Noé no se quedó diciendo, bueno, yo creo que Dios me puede salvar, así no construye el arca de Dios. Y Dios no puede salvar sin construir el arca. Pero hermanos, para que sea completo el paquete, el hombre tiene que ser obediente. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Alguien puede decir, tengo una fe tan grande que aunque yo sea fornicario, el Señor me va a perdonar. Déjeme decirle que no, porque ya está establecido en la palabra. Los ladrones no entran. Eso dice la Biblia. Y entonces yo puedo decir, no, pero es que la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Y si yo creo, el Señor me salva, aunque yo sea ladrón. Pues no. Porque la fe tiene que ir acompañada de obediencia. Entonces la Biblia dice, el que robaba, ¿qué dice? No robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces el que tiene fe hace eso. O yo le pregunto, ¿por qué se arrepintió usted? ¿Por qué se bautizó usted? A usted le dijeron, si no se arrepiente, para usted no hay nada de salvación, ¿no? Entonces usted entendió ese llamado de Dios. Entonces usted, ¿qué hizo? Obedeció. Y después le dijeron, sin el bautismo no hay perdón de pecados. Y como usted creyó, usted se había podido quedar diciendo, no, yo que me voy a hacer meter al agua, yo que le tengo tanto miedo al agua que me baño cada 15 días. Yo que me voy a andar haciendo bautizar. Pero ¿sabe por qué se bautizó? Porque usted creyó. Si usted no hubiera creído, no se hace bautizar. Y por eso muchos no se han hecho bautizar, que dicen, yo no creo, yo ya me bauticé cuando era niño, ¿yo para qué más bautismo? Claro, porque no creen. Pero el que cree, al contrario, está acosando al pastor diciendo, pastor, ¿cuándo es que me va a bautizar? Bautíceme pues. Porque la fe lo lleva a ¿qué, hermano? A la obediencia. ¿Alguien le puede dar una alabanza al Rey de la Gloria? Y sigue diciendo la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Eso es obediencia. Esa arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice la Biblia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Mire, el padre de la fe es Abraham. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré, haré de ti una nación grande. A los que te bendijeren bendeciré y a los que te maldijeren maldeciré. Y dice la Biblia, y Abraham creyó. Pero Abraham no se quedó con la mano cruzada diciendo, este Dios tan grande que me llamó, aunque yo no me vaya de aquí, de Ur, de donde él vivía, aunque yo no me vaya de este territorio ni deje a mi familia, él me va a dar las bendiciones porque él es bueno. Él no se quedó en eso. Mire, y es el padre de la fe. ¿Usted sabe por qué Abraham le ofreció su único hijo a Dios? Porque tenía fe. Hermano, estas son cosas que nosotros tenemos que pensarlas y reflexionar en ellas. Porque hay creyentes, afortunadamente pocos, pero hay creyentes que están esperando irse con Dios, diciendo que tienen una fe en Dios, pero pocos le obedecen. Me preocupa. Claro, aquí perfecto ninguno. Pero yo sí quiero que de esta dominical nos vayamos reflexionando para acá. Porque esto no es solamente un asunto de mente y de corazón.
Al nombre de Jesús sea la gloria. Si el Señor nos dice no dejen de congregarse, usted dice, yo en nombre de fe, yo quiero ir por allá, no está obedeciendo. Si el Señor nos dice que lo que nos corresponde a nosotros es el 90% de lo que Él nos da, porque hay una partecita que no es de nosotros, y nosotros decimos, no, yo no creo en eso, pero tiene una fe enorme y va y está esperando viajar. Hermano, vea, la fe tiene que ir entrelazada y abrazada y unida con la obediencia para que sea efectiva. Aquí no me alcanzó el tiempo para explicar el tema todo, pero vea, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es absolutamente necesaria para la salvación. Lo voy a volver a decir, hermanos. La obediencia a la palabra de Dios es absolutamente necesaria para ser salvos. ¿Ustedes se acuerdan cómo terminó Jesús el sermón del monte? Mateo capítulo 7. Capítulo 7. Bueno, leamos aquí el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, subraye, resalte la palabra dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Sino el que hace, resalte la palabrita hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es decir, yo tengo fe. Otra cosa es que lo que yo hago confirma que tengo fe. Amén. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, tenían una fe que les servía para hacer un montón de cosas, porque hoy hay organizaciones y religiones que ejercen la fe para un montón de cosas, hasta para decir el número del chance que se va a ganar. Y le dicen un poco de cosas, pero dice la Biblia que allá le van a reclamar, Señor, y yo no le dije pues a fulano cómo era que ganaba la lotería, y no le dije cómo se casara, y el Señor le va a decir, no los conozco. Por eso, hermanos, aunque a usted no lo conozcan ni en la cuadra donde vive, aquí lo importante es que en el cielo lo conozcan. Alabanzas al nombre de Jesús. Y al cielo, en el cielo conocen a un ser humano porque cree y obedece la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. San Juan capítulo 14, el versículo 15 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y la otra versión, la internacional, y la Dios habla hoy, dice, entonces obedezcan mis mandamientos, porque no son gravosos, ¿cierto? Romanos capítulo 6, versículo 17, vamos a leerlo aquí brevecito, ya nos vamos a ir, hermano. Y dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Habéis qué, hermanos? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados. Capítulo 15, verso 18. Voy a dar esta tandita de versículos que sustentan lo que les estoy enseñando. 15, 18. Dice: porque no osaría hablar sino de los que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Para la obediencia de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Hay una lista, hermanos, de versículos en la Biblia que no las voy a citar por razón del tiempo, que sustentan que la obediencia es la que demuestra la fe. Amén. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Santiago? Nos falta el tiempo, capítulo 2 creo que es. Santiago dijo: muéstreme su fe sin obras, y yo le muestro mi fe por mis obras. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, si usted y yo creemos que somos salvos por la gracia de Dios, nosotros no podemos ser como aquellos mal llamados creciendo en gracia. Amén. Si nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Dios, debemos de tener en cuenta lo que Dios nos manda para obedecer. Ahí en Tito capítulo 2, 11, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? A todos los hombres, pero no dice que es una gracia para vivir divertidamente, sino que a continuación explica y dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estemos de pie, por favor.